y le vamos a dar la bienvenida. Venido en buena hora, Shmuel. Shalom, shalom a todos los que están aquí en Israel, aquellos que están afuera de Israel. Buenos días para aquellos que están en los Estados Unidos y participan en este programa. Muchas gracias, Liliana y Marcelo, por la iniciativa de organizar estos encuentros. Hoy vamos a hablar sobre un programa bastante especial que se realiza en la Universidad de Bar Ilan, en el Instituto Salti, juntos con la Autoridad Nacional de Ladino. Y por esta razón tenemos aquí mi musafira que podía ser también ella la balabaya de este encuentro, que es Alegra Amado Ben Itzhak, quien se ocupa en la autoridad con los proyectos especiales de la autoridad y también se ocupa con proyectos relacionados de la Academia Nacional de Ladino, que como bien sabéis todos, ya se creó en Israel antes 5 años. En primero quiero presentar un poco la idea que teníamos antes que se estableció este programa y también Alegra y yo como representantes y miembros del comité organizador de la Autoridad Nacional de Ladino, siempre estamos rompiendo la cabeza cuál es que vamos a hacer con la próxima generación del ladino. Sabemos muy bien que los que hablan ladino, los que se ocupan con el ladino, las iniciativas culturales del ladino en Israel y también fuera de Israel, la mayoría de ellos son gente bastante aedada y nos preocupamos y todavía tenemos la preocupación eh, ¿quién va a ser la próxima generación de ladino? Y por esta razón salimos con esta iniciativa del Instituto Salti junto con la Autoridad Nacional de Ladino y el programa se llama Ladino la próxima generación. Es único en su género tanto en Israel y me parece que también al nivel internacional. Estos son lo que quiero presentar aquí, algunos de sus aspectos más destacados de este programa. En primero, se trata de un programa no para estudios de BA o MA o doctorado, sino estudios de diploma, quiere decir un curso que continúa un año académico, pero también tiene nivel académico bastante alto porque los profesores que enseñan en este programa son los profesores del Instituto Salti y al lado de ellos estamos invitando una larga lista de invitados que vienen una vez a la semana para dar y presentar aspectos diferentes de la cultura sefaradí, como la música, la historia, aspectos del guisado sefaradí, aspectos de la lingüística y más y más. El programa de Bar Ilan combina el estudio de la lengua, bien entendido, porque los estudiantes o la mayoría de los estudiantes que vienen y que escogimos para este programa vienen con un conocimiento, digamos, muy básico de la lengua. A veces sentían la lengua en la casa, a mano hablaban o hablaban un poco el ladino en su chiquez y después lo dejaron. Y lo que estamos haciendo es, en primer lugar, de ofrecerlos un curso largo de un año académico para que tengan la posibilidad de practicar la lengua y de abrir un poco la boca, de tener la posibilidad de meldar textos escritos en judeo-español con caracteres hebreos bien entendido y al lado de esto también con caracteres latinos. Esto da a los estudiantes la posibilidad de meldar, de conocer
no solamente la lingüística, sino el folclore, la tradición litúrgica, la historia del ladino, textos que se publicaron en ladino, autores destacados de esta cultura, aspectos de la música y también estamos tocando aspectos de la Shoah, las comunidades antes y después de la Shoah en la Segunda Guerra Mundial, en la Europa y lo que pasó con los latino hablantes del momento que vinieron a Israel. Los estudiantes tienen que elaborar bastante duro porque tienen muchas cosas de hacer. Estamos viendo los estudiantes cada día de lunes a partir de las 12 de la mediodía hasta las 6 de la tarde. Siempre están juntos. Se trata de un grupo, digamos, cerrado de 17 alumnos que escogimos uno por uno porque teníamos la conocencia que debemos de escoger a la gente para saber cómo pueden en el futuro ayudar y venir con iniciativas para continuar el legado sefaradí, el legado de Ladino, para continuar las iniciativas de Ladino, para abrir otros caminos. Y esto es unas de las cosas que estamos haciendo. Estamos rompiendo la cabeza para buscar caminos de creatividad en ladino. Bueno, como dije en primero, al lado de nosotros, quiere decir del Instituto Salti, tenemos también la Autoridad Nacional de Ladino que financió este curso. Quiere decir que cada uno de los alumnos recibió una beca muy generosa por parte de la Autoridad Nacional de Ladino para que esté con nosotros. Además, la autoridad financia las actividades adicionales que estamos ofreciendo a los estudiantes, quiere decir visitas en centros sefaradíes de Israel, visitas en museos con temas relacionados con la cultura del ladino, encuentros con autores, gente que publican libros y más y más. Bueno, vamos a pasar a la Musafira, que es también la directora, que es también que vino con esta iniciativa, Alegra Amado Benitzhak. Buenas Bienvenida, tardes Alegro, a ¿cómo todos. estás? Buenas tardes a todos. Shmuel, como dijiste, estamos rompiendo la cabeza para topar caminos, para topar a la nueva generación que va a tomar la antorcha, que la va a tomar de nosotros y que la va a llevar adelante. Y por esto iniciamos este curso, el primero de su género, como proyecto bandiera de la autoridad nacional. Shmuel, nos dijiste que nosotros financiamos una grande parte de este curso, pero también hay que decir que tenemos un budget muy limitado y que muchas de nuestras actividades son hechas por personas que laboran voluntariamente. Realmente tenemos muchos amigos que nos ayudan a tener en vida las actividades de la autoridad. Y bueno, como dijiste, este es uno de nuestros proyectos. Y Ogaño, malgrado la situación en Israel, estamos tratando de tener más iniciativas. Seguro que nuestra grande preocupación es enseñar el ladino, empezar el ladino, porque como sabemos todos, si no tenemos maestros, si no tenemos quien va a empezar a la nueva generación, no podemos continuar. Y en esto necesitamos mucho ayuda, porque solo la autoridad o la academia del ladino no podemos, no es una tarea que se puede hacer sola.
Y por esto este curso es muy, muy importante. La verdad que al principio, como lo sabes, Shmuel, hablamos mucho de esto. Al principio yo estaba muy preocupada porque te dije, ¿dónde vamos a topar gente? ¿Quién va a querer empezarse el latino? ¿Quién va a querer hacer este curso? Y Sí, bueno, y aquí, Alegra, teníamos una sorpresa muy buena, porque cuando hicimos las reclamas del curso en el Facebook y también por el Internet, recibimos más de 120 candidatos que querían participar y venir a estudiar con nosotros. Más de 120 de ellos. Bueno, bien entendido que unos de ellos no podían venir en día de lunes porque no sabían que nos vamos a juntar en día de lunes, otros tenían proyectos. La mayoría de ellos quisieron continuar con nosotros y nosotros teníamos como el comité organizador de este proyecto, teníamos que de escoger uno por uno los alumnos para saber si en verdad pueden continuar y pueden empezar y escapar este curso muy especial. Para este lo misión vamos, no muy fácil, porque no, realmente tuvimos que decir a la gente, no, porque queríamos hacer un curso limitado, un curso boutique, como se llama, ¿no? sí, Y por esto teníamos, no queríamos más de 17, 18 personas máximo, y tuvimos que decir a la gente, puede ser a la próxima. sí. Y una de las cosas que buscamos en estos alumnos, en estos candidatos, era la creatividad digamos, del pensamiento, del modo de pensar. Si vienen con una cabeza abierta para traer a nosotros iniciativas nuevas, y este grupo contiene hoy 17 alumnos. Entre ellos tenemos un ingeniero, tenemos maestra, tenemos guía turístico, tenemos profesionales de alta tecnología, artistas, cantantes, músicos, abogados, aquellos que se ocupan con la media de la radio, de la televisión, trabajos en el Internet, labores del Internet y más, y vienen con una diferencia, con una gama bastante grande de áreas de ocupación. Y también Aquí, dirigente de hoteles y dirigente que estableció hoteles. El mismo esto tenemos en el curso, ¿no? sí, aquí está también Gemda que a, la vamos a Introducir. presentar en unos minutos. Gemda que está con nosotros es empresaria en el sector de hoteles. Y ella nos va a contar lo que hizo en el mundo. Antes creó y estableció hoteles, digamos, hoteles temáticos. Un hotel que tiene un tema, Gemda viene con sus ideas, está topando la gente y después de un año, 2 años, se abre un hotel temático en un lugar en el mundo porque Gemda viene con sus ideas y también tiene una idea, una iniciativa muy buena de abrir un hotel temático con el tema de ladino. Hay que esperar, ¿no? Eh, a ver si vamos a alcanzar de verlo un día. Eh, pero antes que vamos a continuar, quiero presentar aquí la doctora Anat Avraham, que está aquí sentada. Anat Avraham, muchas gracias que viniste hoy a estar con nosotros. Anat es doctora de la Universidad Bar Ilan, del Instituto Salti. Recientemente recibió el doctorado en el campo de los estudios de la Shoah en ladino. Y es ella quien dirige el proyecto. Está ella en contacto directo con los alumnos para ver si están, lo que están haciendo,
si vienen y más, Anat está aquí. Eh, Quería preguntarte a ti, Alegra, eh, dijiste que esto es un programa bandiera de la autoridad del ladino. Sí. ¿Nos puedes contar un poco sobre estos proyectos de bandiera de la autoridad y por qué bandiera? ¿Por qué bandiera? Porque es el proyecto principal. Nosotros tratamos cada año de tener un proyecto principal que llamamos proyecto bandiera. Y no solo del punto de vista del budgeto que apartamos para estos proyectos, sino que es también el proyecto con el cual tenemos mucho, es un proyecto que nos da mucho orgullo. Y el año pasado empecimos con el proyecto, con el curso, 2 años o 3 años atrás ya, ¿no? Me parece, Shmuel, teníamos la Haggadah. Y Sí, quiero esto vale la decirnos pena, aquí sí, que Alegra, por favor, vale la pena contar a la sí, gente sí, les voy sobre a la Haggadah contar. de Ladino que Sí, está en prensa está en estos en días. la casa de imprimería. Está por ser, ya está siendo imprimada y en 2 semanas ya la vamos a tener. Este es un proyecto que también es el proyecto bandiera, como lo llamamos, del 2022 y, y tuvimos dificultades para realizar este proyecto, pero finalmente ahora ya está. Es un Sí, gracias proyecto, al laboro, sí, vale la pena mencionar aquí que es gracias al laboro de la profesora sí, Ora sí, Schwarzwald. va a Eh, contar qué es esta Haggadah. Esta Haggadah es el laboro de la profesora Ora Schwarzwald, que recogió, tradució la Haggadah y nosotros la presentamos ahora en 4 formas. La Haggadah escrita en hebreo, la Haggadah que conocemos en hebreo, escrito en hebreo. La Haggadah en ladino, escrito en hebreo. Y de la otra parte tenemos la Haggadah en hebreo, escrito en caracteres latinas y la Haggadah en ladino, escrita en caracteres latinas. O sea que 4 formas en la misma Haggadah. Tomemos en cuenta que hay mucha gente afuera de Israel que no saben meldar el hebreo. Dicen la Haggadah en hebreo. Para ellos, para facilitarles la vida un poco, yo puedo decirte, Shmuel, que cuando yo era joven en Turquía, no entendía nada, ni cómo se me daba esto. Para mí eran ganchos, todas estas caracteres en hebreo, y también lo que decían. Así que ahora vamos a tener una Haggadah que va a poder ayudar a mucha gente y es realmente un proyecto que para nosotros es de grande valor. sí. Ama, hoy vamos a tornar al sujeto nuestro, que es el curso del Instituto Salti, Ladino la próxima generación. Y como dije antes, tenemos aquí 3 alumnas que participan en este curso. La primera, que es Gemda Hoffman, que está aquí. Levanta la mano, por favor, Gemda. No te estamos oyendo. Estás en mute, Ya, Hem. sí, yo me llamo Gemda Hoffman Shaltiel. Shaltiel, sí, bravo. Esto quiere decir que la Gemda tiene alguna cosa, un contacto con los Selaniklis. Bueno, la segunda que está con vosotros es Sarit Dabush. Levanta por favor la mano, Sarit. Shalom, Sarit.
Bueno, Sarit es guía turístico y está con nosotros para este curso muy especial. Y la tercera, la última, es Sara Shaul. ¿Dónde está Sara Shaul? Aquí muy bien, Sara Shaul. Sara Shaul es doctoranda en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Bar Ilan y vino también, liberó un día de sus estudios en este Departamento de Ciencias Políticas y participó, está con nosotros en este curso muy especial de Ladino, la próxima generación. Eh, Quiero, por favor, empezar con la Gemda Shaltiel, Ofma Shaltiel. ¿Qué más tienes de contar sobre este curso? Tengo mucho placer de estar en este encuentro con vosotros. Por mí este curso es maravilloso. Esta oportunidad de tornar en la tradición de mi familia que vino de Saloniki, hablar español, estudiar la historia, la grande historia de los judíos que vinieron de la España y estoy muy contenta de estar en este curso. Hay muchas cosas nuevas que no sabía y estoy aprendiendo, estudiando la lengua después de 20 años que no hablé español con ninguno. ¿Por qué 20 años? ¿Qué pasó en estos 20 años? Mi madre se murió antes de 20 años y de este momento no hablé español con ninguno. Ninguno no hablaba con mi español. Me nací en una familia que hablaba solo español, que vinieron de Saloniki después de la guerra. Estaban en Auschwitz-Birkenau, mi madre y mi padre, y tornaron en Saloniki, y después de 3 años vinieron a Israel. Y no hablaban ivrit, no sabían nada en ivrit. Y nosotros nos nacimos y ellos hablaban con nosotros solo español. Y después que ambicimos el ivrit, nosotros ambicimos a ellos ivrit. Muy interesante. Y Quería demandarte, Gemda, tú hiciste tantas cosas en su vida y me contaste a mí, nos contaste también a mí, a Alegra, que fraguates muchos hoteles en el mundo, hoteles temáticos en el mundo, también aquí en Israel y afuera de Israel. ¿Qué es que te pasó en el año 2024-25 que viniste con un escariño tan grande para el ladino? ¿Qué es que pasó? este cariño empezó antes 4 años, cuando me decidí, tomé una decisión de meter la bandera en Saloniki. Antes 4 años tomé una decisión que yo debo de tornar a Saloniki y topar todas las cosas de mis parientes en Saloniki. Y topé un apartamento en la En la calle, en la calella. en la ciudad de los judíos que moraban en Saloniki en Saloniki Antes. antes de la guerra. Y topé un apartamento en esta ciudad y toda la historia de mi familia empezó a tornar. Los calejos, Nea Mizrahi, Sadi Levi, todas estas cosas, y empecé a buscar donde mi madre se nació, donde mi madre y mi padre moraban después de la guerra, y topé que todo está 2 calejos de donde que yo vivo en Saloniki.
y tomé una decisión que este es el tiempo de tornar a la tradición de mi familia de Saloniki, al ladino y toda esta grande historia de la familia. Y topé este curso muy atractivo. Atractivo por mí, atractivo por mí. Y decidí de tomar este curso. Tengo ahora más tiempo. Estaba muy ocupada toda mi vida. Yo era directriz general de cadenas de hoteles, no de un hotel, cadenas, 8 hoteles, 12, Doge. hoteles. Ande, ¿en qué lugar del mundo? En Israel yo era la directora general de una cadena que se llama Rimonim Hotels and Resorts. Sí. Tenía hoteles en Eilat, en Tiberiad, en Nazaret. Cada hotel tenía su tema. Nazaret por los cristianos, Eilat por la gente que vienen por divertirse, Tiberiad por los americanos muy ricos, Rimonim Tzfat por la gente que vienen por hacer bar mitzvot, o todo esto religiosos. Tenía un hotel en Neve Ativ, Hermon, otra historia. Cada hotel debía developar un tema por el hotel. Después de esto, vivía a la Bélgica, Bruxelles, 5 años dirigí una cadena de Doge hoteles, Doge boutique hoteles, en muchos, en Bruxelles, Bruges, Ámsterdam. Cada locación es diferente gente que viene. Musafires. Ama, Chemda, una cosa no dices aquí a la gente, lo que tú me dijiste a la oreja, de tu todos sueño, los hoteles, tu sueño. Los sueños, sí, de todos los hoteles, no hay como el Hotel Salti de la Universidad de Bar-Ilan. Claro, yo tengo un sueño. Mi profesión es abrir hoteles. Yo abrí el hotel, muchos hoteles. Yo abro los hoteles y después me voy. Y tengo una idea de abrir en Saloniki, de topar en Saloniki, una locación que va a estar como en hostel. ¿Sí conoces Abraham Hostel en Israel? Sí. Abraham Hostel, en estos lugares tienen todo. Tienen tienen actividades. Muchas actividades, yoga, música, hay una librería, todo es en el hotel. Y yo tengo una idea de abrir un hostel en Saloniki por los jóvenes judíos de todo el mundo. Hay mucha gente en todo el mundo sfaradí y quiero abrir un centro por esta gente en Saloniki. Saloniki es un grande centro por los judíos que viven en todo el mundo. Y este centro va a estar este centro para bar mitzvah por los jóvenes criaturas que van a venir de todo el mundo, actividades de música, de comidas, de culture. Cursos del Instituto Salti afuera de Israel. Sí, tenemos en el curso musicantes grandes. Tenemos en el curso gente que cada persona es un tesoro.
un y talento. podemos hacer en juntos, joint venture, podemos pensar y construir este proyecto en Saloniki. Adelante, adelante, Gemda. Sí, Yo bravo. visito Saloniki muy frecuente, muchas veces, Ujú. porque moro ahí un poco. Ahora no puedo morar ahí mucho porque soy estudiante de Bar Ilan y debo Y de cada día estar de lunes debes estar en los cada día. estudios. Y no puedo. זה שווה, Vale la pena. Vale la vale pena. la pena, muy vale la pena por mí. Muy bien. Este es mi sueño. Vamos a pasar a hablar un poco con Sarit Dabush. Sarit, estás aquí. Cuéntanos un poco sobre las perspectivas que recibiste durante el primer semestre de los estudios en el Instituto Salti en este proyecto especial con la Autoridad de Ladino. וואו, איזה muy grande, שאלה גדולה. yo tengo un papel, אפשר לקרוא מהדף? Sí, muy bien, puedes meldar. אוקיי, אוקיי. Hola a todo. Soy estudiante en el Instituto Saltí, en la Universidad de Bar Ilan. Estoy muy emocionada de tomar parte en este proyecto. Cada clase es una ventana a la lengua, a la cultura y una historia rica que toca tantos mundos. Conexión al pasado, a las comunidades de Israel. Afirmo que no nací en Salónica, Izmir o Tanger y mis padres no son descendientes de una familia que habla ladino. Ainda así siento una atracción inexplicable el mundo del ladino. En mi camino profesional y personal topí lo que se llamarse migas de ladino desde la chiques, ¿cómo אומרים? Chiques. Chiques. Y hoy las estoy recogiendo, siguiendo sus estos y realizando una expansión de mis horizontes. Para mí esto es la realización de un sueño y me emociona muy mucho. Perdón. Bravo, Sorry, bravo, bravo, bravo. Gracias. Muy bien. ¿Y tienes una idea cuál es que quieres hacer en el futuro con cosas que estás empezando en el instituto? ¿De Salti o de...? No, en este programa, en el futuro, Gemda quiere fraguar un hotel en Saloniki. ¿Tú qué piensas de Yo hacer? tengo un sueño abrir o yo guía turística, איך אומרים? מדריכת טיולים? Guía Guía turístico. turística. Guía turística. Y yo tengo un sueño o רעיון, idea. Idea. אני מתקשה לומר את זה בלדינו, אתה תעזור לי? ¿Qué? יש לי חלום לצאת במספר סיורי נושא, אוקיי? שמשלבים את הלדינו, את ההיסטוריה של יהודי סלוניקי ומקומות אחרים בעולם, גם בעולם אבל בעיקר בישראל. Ujú. Vale, quiere establecer una línea de viajes turísticos a través de la historia de los sefaradim en Israel y afuera de Israel. Muy bien. Y la última es de Sara Shaul. ¿Dónde está Sara? No la estoy viendo. Sara está aquí. Sara Shaul. Cuéntanos un poco, Sara, sobre las reflexiones que tienes de este programa. אוקיי, סלודי ברכה.
quiero decir algunas cosas. Para mí es una maravilla que han visto ladino. En el principio no es colay, hablar lengua no conocida, ama hablar y también empezar a meldar y escribir ladino en ivrit, en letras de Rashi, es muy interesante para mí y muy, muy especial. Eh, me gusta mucho empezar la lengua, pero también ama también la cultura maravillosa del judío. Y ahora sé que no es solo comida y cosas como canciones y música, ama también refranes y literatura y mucho, mucho más. El programa es una oportunidad, grande oportunidad para mí, hablar con mi madre en ladino. Y eso es una maravilla que nunca pasaría sin el programa, nunca. Porque nunca hablamos en la casa. Yo sabía un poco, perdón, mi teléfono haga estas cosas ahora. Sí, Yo sabía un poquito jica negra y jica buena, pero eso es. Y ahora del programa tengo una gran oportunidad de hablar cada viernes con mi madre en ladino y también quiero empezar a mis hijos la lengua. También en el programa y eso es lo que más grande, para mi opinión, que pensamos juntos con nuestros amigos, que son nuestros nueva familia ahora, cómo preservar la lengua y cómo atirar la atención de otros ladinadores que no conocen la cultura del ladino para venir y a recibir este regalo tan lindo de ladino que ahora yo tengo, pero ellos no tienen ese regalo. Y entonces hablamos mucho de eso en el semana pasado fue un curso que fue como el profesor Shmuel le tiró a todos al agua y dice, ok, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para reservar la lengua? Y ahora necesitamos romper la cabeza nosotros. Yo pienso que quiero hacer algo con netas sociales, algo de como, no sé cómo decir, pero hacer publicidades que van a atraer otras personas como yo, que yo no conocía la cultura antes que llegué a Saltí. Y pienso que Facebook y Instagram y estos lugares son muy fuertes para llamar a otros elevos. sí, aquí quiero decir a los participantes que están con nosotros, este es el fenómeno de este programa muy especial, que en primer lugar lo que hicimos es que tenemos hoy una nueva familia. Los 17 participantes que vinieron a estar con nosotros en este programa no conocían uno al otro. Y después de 2, 3, 4 semanas se hicieron una familia y hay de verlo de verdad cada día de lunes. Vienen con comidas típicas del guisado sefaradí, vienen con fotos, con música, con libros que están topando en las casas, que están escritos en ladino. Lo que pasan es no solamente que están empezando para recibir el diploma, sino también para estar juntos
y creer en juntos ellos mismos digamos, un ámbito donde están viviendo en juntos y están conociendo uno al otro. Y además me parece que conocieron familias entre ellos o contactos familiares de algunos que vinieron de Estambul o unos vinieron de Saloniki y otros lugares del mundo. Es verdad, es una familia que está estudiando en juntos. Otra cosa que Noel, es yo muy... quiero decirte una Sí, cosa. por favor, sí. Cada vez que me encuentro con los alumnos y me encuentro con ellos, ya cuántas veces ya los encontré y no lo puedo creer, no lo puedo creer que realmente reushimos a formar un tal grupo y que yo tengo mucha esperanza que estos alumnos sí van a continuar, sí nos van a traer nuevas ideas, Ideas. sí, y realmente me lleno de alegría cuando los veo. Sí, esto es de verdad. Otra cosa que vale la pena mencionar es que los alumnos tienen de meldar muchas cosas, tienen de hacer sus ejercicios en casa, de venir con textos escritos, de compartir con nosotros labores que hicieron en sus casas. Cuando se escapó el primer semestre, tenían muchas cosas y muchas labores de cumplir y enviarnos a nosotros. Y aquellos que pensaban que van a venir para pasar el tiempo, entienden muy bien que es un labor muy duro porque tienen de conocer muchas cosas. A aquellos que no conocen el Instituto Salti, vale la pena mencionar que tenemos una biblioteca con textos antiguos escritos en ladino, más de 1000 volúmenes de libros raros en ladino, y al lado de esto tenemos una biblioteca de 3500 libros de todos los campos de la cultura sefaradí que los estudiantes conocen a poco, y esto toma mucho tiempo. Y el fenómeno más importante es que los estudiantes que viste hoy, de las tres que presentaron estas cosas muy cortas, no hablaban del todo latino antes que se empezó este curso muy especial. Aquí veo la mano del doctor Salti, por favor, nuestro inspirador del instituto. Buenas tardes a todos. Para mí es una gran alegría de ver que nuevas generaciones se van a formar para guardar y hipotecar, como se dice técnicamente, nuestra cultura. Bien entendido, la lengua es muy importante, pero cabe meldar y estudiar la cultura en todas las formas, sea de punto de vista literatura, música y más, comidas mismo. Y la cocina mismo es muy importante. Yo pienso que Liliana no me va a decir no a esto, porque ella está en la misma paralela mía con Marcelo en Juntos, y ellos son grandes laboradores y ellos deben hacer la misma cosa, si no la pueden hacer a nuestro nivel, pero a un nivel semejante en el país donde se topan. No sé si en otros lugares del mundo se topa institutos como el Instituto Salti, mas pienso yo que somos únicos en el mundo. Y es por modesto que vosotros debéis de guardar no solo la memoria del tiempo que pasaste en el instituto, mas que debéis de porfiar a que este instituto se desarrolle más mucho para que dé más mucho ideas
y formaciones a las nuevas generaciones. Y hay 20 años que empezó el instituto. Lo empezamos con una cátedra muy chica de 2 personas. Hoy yo nomás no los puedo contar, ni los doctores que formamos, que después me parece que ya depasimos los 20 doctores. 20, justamente 20, A sí. 20, los que tomaron másteres, no lo sé, pues es que unos 20 100 de ellos, 100 de ellos. 20 de ellos que escaparon el MA, el máster. Esta vez. En juntos, ¿cuánto hace? Guay, En fin, hay un en todo grupo, caso, nosotros, en despartes de esto, la fundación mía en Israel da becas a estudiantes en las universidades israelianas oficiales para que estudien desde 40 años. Y un mabul de alumnos hoy en día están viniendo al instituto para recordarse de lo que nosotros hicimos por ellos y ellos quieren hacer la misma cosa, continuar con nosotros, porque vos diré, tenemos entre ellos profesores de universidad hoy en día, tenemos soldados de grandes grados en la Armada, tenemos diputados que representan a Israel en todas las partes del mundo, y más y más y más. Yo no quiero mucho hablar más de esto porque ya lo sé, se os va a apretar el corazón estando oyendo solo consejos. Mas sepa una cosa, vosotros para mí sois cada uno de vosotros una joya. Vosotros vais a arribar y vais a ser mejor de lo que hicimos nosotros. Me acuerdo Dios el que te primer sienta, día que Pasha, el Dios que te inauguramos el sienta. centro, la profesora que se ocupó de organizar la cátedra me había dicho, Salti, ten paciencia, vas a ver un día cómo este lugar se va a formarse y a qué nivel va a venir. El Dios que esté con vosotros. Y paz Amén. teneremos, más otra cosa no quiero. Amén ואמן. Seguro. Sí. Amén, ve amén. Como ותודה. me amén, place amén. mucho que estás Bueno, ya aquí, estamos Selim. terminando el Hacía tiempo. mucho que no te estaba sintiendo ni viendo. Qué placer de tenerte a todos vosotros. Claro, Amá, Selim y yo tenemos una amistad grande. Me place mucho verte. Seguro el Instituto Salti es un orgullo para todo el mundo, para nosotros fuera de Israel y para Israel. Y es un manadero de cultura sefaradí que apreciamos de todo corazón. Sí, Shmuel, querías decir una cosa. Sí, como el tiempo corre, queríamos, antes que se termine este programa, de mencionar lo que dijimos antes, Liliana, tú y yo, que el día 3 de abril a las 6 de la tarde, hora de Israel, vamos a transmitir un acto académico para el ingreso de la Academia Nacional de Ladino a la Sociedad Internacional de Academias, lo que se llama ASALE. Y por favor, cuando vamos a tener el link, te ruego, Liliana, de hacer enviar este link a los participantes de este programa para que tengan ellos también la posibilidad de entrar y ver el acto, porque lo que vamos a hacer es en el Instituto Cervantes, la sala del Instituto Cervantes en Tel Aviv es muy limitada y lo que quisimos hacer es de abrir y dar al público la posibilidad de oír, entender lo que se hace por parte de la Academia Nacional de Ladino, juntos con la autoridad, es un día de alegría. Seguro, mismo cuando tengas el atadillo para entrar y toda la data este evento, lo vamos a meter en nuestra página sefarad.com. Todos van a poder entrar desde ahí sin problema.
y será, para mí es un regalo de cumpleaños, de aniversario, de que este día es mi aniversario, el 3 de Ah, abril. Muchos y bravo. buenos, Así muchos que y lo vas a buenos. estar Wow. celebrando conmigo. מזל טוב. Bravo. Bravo, esto es muy interesante de conocer. Queremos participar porque la academia es muy importante para la cultura del ladino. Esto es un grande evento que vamos a tener y ya queremos estar todos ahí. Así que mismo al punto que tengas toda la información, me la vas a mandar y la vamos a Sí. meter en delante de todo en la página para que este día podamos mostrar cuántos que somos interesados en la cultura sefaradí y apoyamos la Academia del Ladino. Bravo, bravo. Muchas gracias. Bueno, Eh, vos, Gracio, ¿querés decir alguna cosa más? Sí. no, si nos puedes mandar uno de los mensajes que entraron durante el programa. Ahora a esto vamos en este punto, justo. Tenemos del empecillo, saludos de Bully Hassan, tenemos mensajes siempre tan cariñosos de Miriam Sherman desde Estados Unidos. Buenos días y buena semana a todos, javeres buenos que tengamos en Israel y en todo el mundo. Gracias como siempre a Lili y Marcelo por traernos estos maravillosos encuentros y gracias a los balabayes y musafires. A ver qué más. Sara Imbar dice que nos da a conocer, ya lo sabíamos, Amá, para que todos estén tomando en cuenta que a la próxima semana se trocan las horas. 27 me parece se troca la hora en Israel por una hora más y en las Europas se troca día 30. Sí. Ansina que a meter tino de no perder el programa. Adrián Toro Quintero desde Colombia, shalom para todos vosotros, todas y todos, un grande día de Al-Had que tengáis, más aloso y alegre. Nos manda saludos Rachel Amado Borni, que quiere saludar a todos. Hoy tenemos de decir también en unos puntos, va a empezar Limud en los Estados Unidos y ella participa de él, Ancina que no va a estar con nosotros hasta la fin y nos manda saludos desde temprano. Shalom para las 3 elevas, dice Adrián Toro Quintero. Demandaba a Rachel sobre cuál es la diferencia entre la traducción de la profesora Schwarwald y la de la Gadá tradicional en ladino. Hay que, lo meldo esto mismo que se respondió entre el chat, porque tenemos gente mirando desde YouTube y desde Facebook y desde Instagram. Tenemos todas las redes sociales con vosotros y ahí nos salen los mensajes de adentro del Zoom. Así que si puedes responder, Alegra, como en los mensajes del chat. Bueno, la Haggadah en ladino es la Haggadah en ladino que conocemos, mas como sabéis, hay varias Haggadahs de diversas partes del mundo. Lo que ahora hizo es recogió todas las Haggadahs, tomó diferentes Haggadahs en ladino y formó la Haggadah muestra, la que estamos quitando ahora, la que va a ver luz dentro de 2 semanas. Y vamos a poder mercarla. Sí, sí. Bravo. Silvia, merci. Silvia Aljadef, shalom a todos. Muchas gracias por el encuentro tan interesante con la Kabod. Silvia está en Ashdod. Un grande abrazo para todos. Le manda, para Rachel manda Alegra también. Que tenemos una demanda para agenda de Marcelo que dice si el hotel de Doña Gracia de Tiberíades es obra tuya. No es el hotel mi hotel es Galei Kineret, no Dona Gracia. Ok. Desde YouTube manda mensaje Ítalo Felizardo, shalom queridos, me descariño mucho de estos encuentros, echando la shom, alegra, la siento cada vez en can ladino, bravo a todos,
Italo mora en Brasil. Miguel que dice para Sara Shaul, ¿cuál es el origen de vuestra familia? ¿De dónde vinieron la madre y los nonos? Sara. Sara, ¿puedes Sí, debe de responder? quitar el mute, debe de quitar el mute. לא שומעים אותך. Ahora, Tienes de Sara, quitar al el mute, mute. Sara. Estás en mute, Sara. Ah, ¿Ahora? ahora sí, ¿Agora? Sí. 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 Mi madre nació en la Turquía, en Milas, cerca de Izmir. Mis nonos también. Muy bien. Gloria Asher, que nos dice en primero saludos a Shmuel y Alegra, que tuve el placer de conocer años antes. Gracias por vuestros esfuerzos importantes para hacer adelantar la lengua. Más al bueno, Reshita buena, a Gemda, Sarit y Sara. Y gracias a Selim, como siempre, a Liliana y a Marcelo por este encuentro. Merci mucho. Lucien Beraja, que dice felicitaciones al instituto. Silvia Aljadev, es realmente un grande honor para nosotros que tenemos personas como ella pone ustedes, yo diría vosotros. Muy bien. Clara, que dice saludos a todos desde Guatemala, todos juntos se hace mucho más que hermoso. Bien. Marcelo que nos dice que vamos a transmitir en vivo ese acto también en el canal de YouTube .com/Sefarad, el acto del 3 de abril, así que todos vas a poder participar. Miriam Sherman dice, bravo a todos, qué emocionante Javier para el 3 de abril. ¿Qué más tenemos aquí? Jane Mushabah, que está con nosotros, vinida en honor a Jane. Ella dice para todos, felicitaciones al Instituto Salti, qué alegría sentir todo esto sobre el curso boutique y encontrar a las tres mujeres de Eva, Sara, Gemda y Sarit. También merci mucho a Shmuel y Alegra que esto tiene tanta importancia. Seguro que sí. Stella Garber desde Brasil dice qué maravilla de encuentro. Felicito a todos los organizadores. Col acabó. Semana buena y que tengamos, ¿no? Sí. Y paz seguro. Bully Hassan dice desde Netanya dice gracias por este encuentro. Y Miriam Sherman que demanda cómo se puede tocar la Agadat. Todavía está en la Vamos a editorial, en publicarlo. primería. Vamos Sí, a proceso de publicar publicación. Seguro. vamos a Ya tenemos, publicarlo en el Facebook y vamos a mandar también a a los grupos para que podáis mercarlo, los que están bravo, interesados. seguro. Algunos, como Bully, que dice, en mi familia se me daba la Agadat en ladino y español. Muy bien. Aaron Shapiro que dice merci muy mucho, hermoso encuentro. Desde YouTube y Facebook, Shelly Sweat, saludos a todos por los programas maravillosos y felicitaciones por este programa tan interesante. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, Bully, que alegra que sepas que también siente Can Ladino cada semana. Gracias. Para los que no conocen, Can Ladino es el programa de radio que tienen Alegra y Kobe Y Kobe. Zarco en Col Israel. Y vos invitamos a escucharnos. Seguro. Y en vivo puede ser cuando lo vas a pasar, que sale cada El vier- viernes. El viernes a las 3 hora local, Liliana pone el link para que se pueda escuchar Sí. cuando quieras. Para topar el atadillo o para sentir el programa, puedes entrar en sfarad.com. Cada viernes está ahí publicado el programa para sentir las maravillosas musafires que también tienen Alegra y Kobe cada semana. ¿Qué más tenemos? Bueno, Y vos puedo decir felicitaciones. un secreto que a día de viernes
el próximo viernes tenemos como musafira a Hemda. Ya, este día vamos a tener mucho público de Sentir, porque ya sabes que esto lo ven muchas personas, nuestro programa. Si no pueden venir en vivo, lo pueden ver en el canal de YouTube. Así que este día de viernes vamos a tener mucha gente sintiendo esto tan interesante que nos vas a contar. Bueno, nos vamos a partir. Merci, Shmuel, me Merci alegra. a ti, Y Liliana. Selim, especial reconocimiento que estás aquí con nosotros, Selim, a Agenda, a Sarit y a Sara, que tengas rebushita muy grande en este curso. Ya con un semestre estás hablando muy bueno, seguro vas a hacer muestras convidadas y puede ser en corto tiempo muestras varias para algunos encuentros. Así que vos suetamos que tengas un buen año de estudio. A todos que están aquí, nos vamos a partir ahora, como siempre, vamos a recordar lo que vamos a tener en el encuentro en Vinien, que será esta vez por la Jaquetía. Cada 13 y 14 programas tenemos uno dedicado al judeo español hablado en el norte de África, en el Marruecos. Esto será una presentación por voces de Jaquetía y en Jaquetía. La balabaya será Lina Anselem y la musafira Susana Weishahak. Nos van a hablar sobre el nuevo laboro de Susana, que es Antología Sonora de Romances Judeo-Españoles en el norte del Marruecos. Como os dije al empecillo, está escrito muy en español. Ancina lo decidaron las convidadas en este día. Además será interesante porque también vamos a sentir algunos de estos cantes. Como cada semana os encorajo a mirar los filmes de todos nuestros programas en el canal de youtube.com/Sefarad. No solamente están los encuentros de Ahad, hay muchos programas sobre cultura sefaradí, cantes, documentarios y mucho, mucho más. Si nos quieres dar una ayuda, una colaboración para continuar más con más encuentros de Al-Had, sefarad.com/encuentros es el atadillo para poder hacernos llegar vuestro dono. Y ahora sí, buena semana para todos. Semanada buena, como decimos. Semanada Paz buena. para todo el mundo y para Bye. Israel. Muchas Los gracias. queremos mucho aquí cada semana. Al vernos. Nos vemos. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré. Gracias por este maravilloso encuentro. Viviré. Gracias. Gloria. Gloria.